las que estáis familiarizadas con mi contenido, sabéis que este canal trata sobre cómo vestir según tu tipo de cuerpo y que tenemos en cuenta 13 tipos de cuerpo femeninos. No la forma del cuerpo, no es tan importante el tamaño o el peso, sino más bien los huesos. Y algo todavía más importante que los huesos del cuerpo, la personalidad innata o la esencia. Tu verdadera naturaleza, que se nota en tu forma de andar, de mirar, de expresarte, de usar la mímica. Bueno, no he hablado lo suficiente sobre la esencia, pero es un tema que tengo pendiente y lo voy a tratar en mi siguiente video. Otro tema que tengo pendiente es la diferencia de estilo entre el gamín extravagante de influencia dramática y el gamín extravagante de influencia natural. Dos tipos de cuerpo que son no tan parecidos a pesar de ser gamín extravagantes los dos. Por ahora me he planteado un nuevo tema que es cómo disimular o cómo dejar en sombra, porque no me gusta la palabra disimular, parece que nos avergonzamos de algo, cómo desviar la mirada de las inseguridades, ¿no? Porque gran parte de las mujeres tenemos ciertas inseguridades físicas. Y en este video voy a tratar la inseguridad del vientre abultado o de la barriga o de la barriguita. La podéis llamar como queráis en función de su tamaño. Así que en la primera parte del video veremos distintos tipos de barriga, 5 en concreto. Después algunas soluciones para mejorar esta inseguridad o este problemilla, ¿no? Como reducir el tamaño de la barriguita. Y por último vamos a ver algunos consejos de estilo que nos ayuden a desviar la mirada hacia lo bueno del cuerpo, hacia aquellas partes de nuestros cuerpos de las que estamos orgullosísimas. La protagonista número 1 de la lista es la panza hinchada o el vientre inflamado. Se caracteriza por un bulto duro que empieza debajo del pecho y es similar al bombito de embarazada. No es una panza flácida de estilo neumático, sino que puede ser bastante estrecha, pero muy abultada. Por ejemplo, puedes estar muy delgada, tener bajo peso y a pesar de ello tener este problema de vientre. De hecho, algunas chicas que lo sufren se levantan con un vientre plano y a medida que van consumiendo alimentos a lo largo del día, la panza va aumentando y aumentando, a veces acompañada de cólicos muy dolorosos. Entre las causas tenemos problemas de alimentación, indigestión, estreñimiento, síndrome del intestino irritable, alergia a algún alimento, gases y alguna intolerancia alimenticia o alguna sensibilidad, como la sensibilidad al gluten, al trigo presente en el pan, en las galletas. Puede ser que tengas una sensibilidad al alcohol, a la levadura, a las gaseosas, la lactosa, las legumbres y los edulcorantes alimenticios. Si sospechas que tienes alguna alergia o intolerancia alimenticia, lo mejor es que consultes con tu médico, porque bajo la supervisión del médico puedes probar una dieta llamada FODMAP, que no sirve para perder peso, sino para detectar aquellos alimentos que te causan la inflamación. Si en cambio vas a consulta, haces las pruebas de alergia y resulta que no tienes ni alergias ni intolerancias, es posible que se trate de una sensibilidad a algún alimento. No tanto como una intolerancia o como una alergia, que son cosas más graves, sino simplemente que eres un poco más sensible a ciertas cosas que consumes. ¿Y cómo puedes darte cuenta si tienes sensibilidad a algún alimento? Lo indicado es dejar de consumirlo durante 2 semanas para ver si el problema mejora. Si después de 2 semanas la distensión del vientre desaparece y te encuentras bien, entonces es un indicativo de que tienes cierta sensibilidad a ese alimento. Eso sí, antes de eliminarlo por completo de tu dieta, pide la opinión de un profesional de la salud. Otra cosa que ayuda mucho a mejorar el problema del vientre hinchado es tomar mucha agua durante el día. Puedes alternar los vasos de agua con infusiones calmantes como la manzanilla, la menta, la cola de caballo.
pero nunca con gaseosas o zumos, porque suelen empeorar la inflamación del vientre. Opta por una cena ligera y no cenes muy tarde. No hables mientras masticas porque coges aire y eso te hincha el vientre. Por la misma razón, evita beber con pajita y masticar chicle. También te va a venir genial consumir probióticos como las aceitunas, el yogur y el kéfir. Son beneficiosos para la flora intestinal. También puedes consumir alimentos ricos en fibra si el problema se debe al estreñimiento. Sin embargo, consulta con tu médico sobre cuáles son los alimentos adecuados para ti, ya que hay productos ricos en fibra que pueden empeorar la hinchazón, como las legumbres, las lentejas, los garbanzos y las alubias. Por supuesto, practicar ejercicio siempre viene bien para la salud. Puedes practicar cardio, abdominales o actividades relajantes como el yoga y los ejercicios de respiración. Si tienes este problema de vientre inflamado o hinchado, en la segunda parte del vídeo veremos algunos tips de moda para disimularlo. Así que no te vayas todavía. Por ahora vamos a seguir con la super lista de pancitas y la segunda es la panza de estrés, que es bastante similar a la primera porque también se caracteriza por una hinchazón dura, pero un poco más baja que la tripa inflamada. Se debe a la gran producción de una hormona del estrés que se llama cortisol. Un estudio demostró que las personas que tienen altos niveles de cortisol en el cuerpo miden más en la zona mediana y tienen un índice de masa muscular más alto comparado con las que no sufren estrés. Así que si tienes un estilo de vida estresante con horarios solicitantes, trabajo o vida familiar exigente, cuídate mucho y también deja de lado el perfeccionismo porque hace que la digestión sea más difícil de completar. También se puede deber al hecho de que pasas muchas horas sentada. Igual tu trabajo implica estar sentada en una oficina delante del ordenador y eso la verdad es que puede generar barriguita. Las pocas horas de sueño o insomnio también influyen. Igualmente, consumir mucha cafeína puede ser una causa. Comer rápido y poco saludable como un sándwich rapidito de 2 bocados también hace que la parte mediana de tu cuerpo aumente bastante. A ver cuáles son las soluciones. Lo primero, reducir o directamente eliminar la causa principal, que es el estrés. Es decir, dejar de echar tantas horas extra en el trabajo, encontrar a alguien que te ayude con los niños. En resumen, el estilo de vida, el mindset, la psicología debe cambiar para eliminar la pancita de estrés. También puedes practicar actividades relajantes como senderismo, yoga, estiramientos, meditación y ejercicios de mindfulness. O en el polo opuesto también tenemos actividades de desahogo como el boxeo o el kickboxing que te pueden venir bien si sufres de estrés. Dormir bien, un sueño de 7-8 horas profundo y sin interrupciones es imprescindible. Para conciliar el sueño, procura mantenerte alejada de cualquier pantalla 1 hora antes de ir a la cama. También puedes darte un baño calentito con aceites naturales, escuchar un poco de música clásica o ambiental en volumen bajo, o tomarte una infusión calmante como tila, manzanilla, valeriana, o por qué no las 3 a la vez. También en caso del vientre de estrés, es importante reducir el consumo de café a 2 tazas diarias. Establece horarios fijos de desayuno, comida y cena y opta por platos saludables. Si no tienes tiempo para cocinar en casa, seguro que hay restaurantes takeaway de comida saludable por tu ciudad. Los alimentos que ayudan con este problema son los que tienen mucho magnesio, como los frutos secos, el aguacate, el chocolate negro, las espinacas, el trigo en caso de que no tengas intolerancia al gluten. Otro consejo que es un clásico ya es tomar un vaso de agua calentita con limón en ayunas. Pasemos al tercer tipo de tripa, el neumático o Michelin,
una barriguita blanda, flácida y baja que va de lado a lado, alrededor de la cintura y en el centro. Se trata de un surplus de grasa subcutánea que también se da en las caderas y los brazos, por lo general, pero que no resulta tan difícil de eliminar como podría parecer a primera vista. Entre las causas tenemos un estilo de vida sedentario, la falta de ejercicio, la falta de movimiento, muchas horas sentada, consumir alimentos azucarados, chucherías, pasteles, consumir mucho carbohidrato, los malos hábitos como el tabaco, el alcohol. En cuanto a las soluciones, hay una que es fundamental: cambiar tu relación con el azúcar. Si tienes una tripa neumático, el azúcar es el alimento más parecido a una droga en el sentido de que cuanto más comas, más quieres. Si también es tu caso, mi consejo es que dejes de comprar dulces por completo, porque eso de comprar solo un poquito o solo algunas cosas es posible que no funcione para ti. Lo mejor es que sepas que no hay chucherías en la despensa, no hay nada. Sustitúyelas por fruta, infusión de plantas o una rebanada de mantequilla de cacahuete con una capa fina de mermelada casera. La mantequilla de cacahuete o el peanut butter es muy saciante y te quitará el deseo de dulce. También deberías reducir considerablemente el consumo de alcohol y el consumo de sal y fritos, como las deliciosas patatas fritas. Consume en su lugar alimentos frescos como fruta, verdura y pescado. Y practica ejercicio. Si no te gusta ir al gimnasio, no te preocupes porque puedes hacer sentadillas, abdominales, posturas de yoga y zancadas. Puedes hacer todo esto viendo tu serie favorita, porque estar disfrutando de otra cosa a la vez, como una película, un audiolibro, una serie, hace que el ejercicio sea más llevadero. Además, si disfrutas estando al aire libre, puedes organizarte caminatas para disfrutar de la naturaleza o algunos lugares que todavía no hayas descubierto de tu ciudad. Si vas al gimnasio, opta por actividades de cardio como la elíptica y la bicicleta. Hablando de eliminar los malos hábitos, es muy importante que dejes de fumar, porque está demostrado que fumar aumenta el riesgo de obesidad abdominal, así que dejar este hábito puede mejorar considerablemente tu problema. Pasemos al cuarto tipo de pancita y esta es la barriguita. Es una tripita baja inexplicable para las personas que llevan una vida sana y practican deporte. Pero es una cuestión de genética y muchas veces por mucho ejercicio que hagas y por mucho que ejercites esa parte de tu cuerpo, simplemente se niega a desaparecer. También es posible que no sea una cuestión de genética, sino de ejercicio monótono, como hacer abdominales en exceso. También aparecen personas que tienen la espalda un poco distorsionada y en las personas que sufren de retención de líquidos. Entre las soluciones tenemos lo de beber mucha agua, 2 litros y medio al día como mínimo. Consumir té verde porque es diurético y ayuda a perder peso en esta parte del cuerpo. Si no te gusta el sabor del té verde, puedes tomarlo con un poco de menta para suavizarlo. Lo mejor es tomártelo 45 minutos después de la comida, es cuando más eficiente es. Consumir fibra como legumbres, frutos secos y vegetales de hoja verde. Darse masajes autorreductores con cremas que fomenten la pérdida de grasa abdominal. En cuanto al ejercicio, lo mejor es optar por cardio, ejercicios aeróbicos y de tonificación. Algo que podrías realizar sola en casa, por ejemplo, serían unas rodillas al pecho y saltos de tijera. Por último tenemos la panza posparto, una barriga caída y flácida. La causa principal, aparte de que has traído un bebé al mundo, está el hecho de que tu vientre durante 9 meses se ha ido estirando y el útero se volvió más pesado y bajó. Y es perfectamente normal que tarde meses en recuperarse. En algunos casos incluso tarda años en recuperarse. Es importante que sepas que no deberías hacer ejercicio antes de tiempo, no es saludable.
Recuerda que es muy importante darle a tu organismo el descanso que se merece. 2 meses, incluso más, si has pasado por una cesárea. Pero lo mejor es que lo consultes con tu médico, ya que cada caso es distinto y es posible que tú necesites menos meses de reposo o más que la media. Lo que sí puedes hacer antes de empezar a hacer ejercicio es consumir ácidos grasos insaturados, porque te aportarán los nutrientes que necesitas, aparte de subir tu nivel de energía. Alimentos como el aguacate, las nueces, el aceite de oliva y el salmón son solo unos ejemplos de esa lista que te hará sentir muy bien. Por cierto, es esencial que te alimentes adecuadamente con productos naturales y saludables y que no te saltes comidas, especialmente si has optado por dar el pecho. También dicen que los suplementos de aceite de pescado reducen el apetito y ayudan a perder peso. Una vez transcurrido el periodo posparto de 2 meses, ya puedes empezar a hacer ejercicio de baja intensidad. Por ejemplo, los ejercicios Kegel que fortalecen el suelo pélvico son una forma de empezar poco a poco, porque también ejercen un poco el vientre. Igualmente los paseos, las caminatas, el senderismo son formas de empezar poco a poco. Por último, algunos profesionales de la salud argumentan que dar el pecho ayuda a perder peso del abdomen, porque la hormona proláctica, la base en la elaboración de la leche materna, hace que el útero se contraiga y se reduzca más rápidamente. Ya podemos dar por concluida la primera parte del vídeo y vamos a ver la segunda, que consta de unos tips de estilo para desviar la mirada de tu abdomen. Si hacemos un resumen de los tipos de pancitas que hay, realizamos que se pueden dividir en 2 categorías principales. Por una parte, un vientre duro y abultado, y aquí entra el vientre inflamado y el vientre de estrés, y por otra parte, la barriga blandita y baja. Y de esta categoría forman parte la barriga de posparto, la barriguita pequeña y baja, y la de tipo Michelin o neumático. Y podéis pensar, ¿qué más da si tengo el vientre duro o blando, una panza abultada o baja? Pues la verdad es que sí importa a la hora de vestir, porque una barriga blanda es mucho más fácil de disimular, ya que la mayoría de los tips que encontramos en internet sirven para disimular este tipo de vientre. En cambio, el vientre duro y abultado, el que tiene hinchazón o el vientre de estrés, no está tratado de manera específica en internet. Y por supuesto, ¿dónde vamos a buscar consejos de estilo sino en internet? Porque está más a mano. Empezaremos con esta categoría, la barriga blanda y baja, que puede ser la de tipo neumático o la barriguita pequeña que no consigues eliminar en el gimnasio o la barriga posparto. Un consejo fundamental que muchas veces no tenemos en cuenta o simplemente se nos olvida es la postura. Espalda recta, hombros rectos, cabeza alta porque alarga el cuello. Es importante mantener una buena postura no solo por la estética, porque nos vemos más guapas, sino porque es mucho más saludable para la espalda. Lo segundo, usar ropa interior que sea de tu talla. Es importante evitar que tu braguita te apriete y que divida la panza. No hace falta usar lencería reductora necesariamente, aunque si la quieres usar para una ocasión especial como una boda o un evento de noche. Sin embargo, llevar este tipo de lencería día tras día puede hacerte sentir irritable, nerviosa, porque es verdad que la incomodidad es un factor que debemos eliminar del estilo. Ningún estilo personal debería ser un estilo incómodo. Pero bueno, si no te importa estar un poquito apretada y hace frío, puedes probar las medias reductoras en otoño e invierno. No forman parte de la lencería reductora, pero sí que aplanan un poco el estómago y son mucho más cómodas que la clásica lencería reductora.
En cuanto a los tejidos, opta por tejidos ligeros y de patrón relajado, en esta parte del cuerpo especialmente. Por ejemplo, te van a favorecer los vestidos de corte imperio, porque la cintura del vestido empieza justo debajo del pecho. De esta manera la cinturita queda marcada y la panza se queda disimulada bajo la caída relajada del vestido. Aquí os dejo unos modelos para cada tipo de cuerpo kiwi. Evita los tejidos de licra, la seda y el satén porque marcan barriguita. En su lugar opta por elastano, viscosa, rayón, algodón, lino, lana y cachemir. ¿Cómo debería ser el diseño de la prenda? Las prendas de vestir con cordón o cinturón en la cintura, como los cardigans que tienen un cordón incorporado, o los vestidos o los abrigos, te van a sentar de maravilla porque marcan de nuevo la cintura y disimulan la pancita. Como el problema está en la parte baja del vientre, puedes usar blusas y tops cortos y ajustados, y en la parte inferior del cuerpo optar por pantalón o falda de tiro muy alto y corte relajado. Sin embargo, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque muchos outfits de este tipo caen en la vulgaridad, así que mantener un estilo elegante si llevamos crop top y pantalón de tiro alto o crop top y falda de tiro alto es fundamental. Las faldas acampadas de tiro alto, con blusa a la altura de la cintura o por dentro. Este es un outfit clásico que le sienta bien a las chicas con barriguita de tipo neumático, porque el volumen de la falda atrae la mirada y la zona mediana del cuerpo se ve más estrecha, gracias al hecho de que tiene ese lado, ese tiro alto, ¿no?, que marca la cinturita. Igualmente te quedan divinas las prendas superpuestas, como los chalecos, los blazers, los cardigans de longitud media, medianos, ni cortos ni largos. Son favorecedores porque disimulan la parte mediana del cuerpo. Hablemos un poco de la túnica, que es ese artículo de vestir que suele formar parte de la guardarropa de mujeres que tienen pancita, porque es una prenda que favorece especialmente a las señoras de tercera edad, ya que su silueta cambia gracias a la edad, cambia y aumenta la parte mediana del cuerpo. En cambio, las piernas, el torso se quedan igual que antes, igual que en la juventud. Y hay túnicas muy elegantes que aportan mucha clase, pero es verdad que las que tienen mucho estampado, mucho colorido, es muy probable que te hagan parecer un poco desarreglada, ¿no?, que te veas desarreglada y descuidada. Por lo tanto, si optas por túnica, que sea siempre sencilla, minimalista y elegante. El último consejo es el que seguramente has visto en muchas ocasiones. Es importantísimo que uses ropa de tu talla, porque una talla más hace que ganes volumen innecesariamente y una talla menos hace que te sientas incómoda y que se te marquen aquellas zonas indeseadas. Pasemos ahora a la siguiente categoría, la del vientre abultado y duro, que puede ser el vientre de estrés o el vientre inflamado o hinchado. Igual que antes, debo destacar la postura. Una postura correcta del cuerpo, de espalda recta, sin llevar los hombros excesivamente para atrás para no parecer antinatural. Simplemente espalda recta, mirada al frente y seguridad. Igual os preguntáis si el hecho de tener la espalda recta no hará que el vientre se vea todavía más abultado, porque especialmente si tienes bajo peso, el vientre destaca de manera increíble. Una chica delgada con un vientre muy abultado es una chica que a veces parece embarazada, parece estar embarazada. Pero la verdad es que nadie prestará atención a tu vientre si tu postura es correcta y elegante. Segundo, igual que en el caso anterior, debemos elegir una ropa interior adecuada. Un tema que muchas veces descuidamos porque pensamos, si no se ve, la ropa interior no se me ve. Pero una braguita muy estrecha que no es de tu talla puede jugarte una mala pasada y dividir tu vientre en secciones que resaltarán
si llevas un vestido ajustado. Estaría bien si eligieras una braguita que no fuera de tu talla, que fuera una talla mayor que la tuya, porque un vientre hinchado estará mucho más cómodo en una lencería un poco más holgada. Opta por pantalón de tiro alto pero relajado. En tu caso, cuanto menos apretado, mejor. Si llevas pantalón skinny de tiro alto, es posible que no te funcione igual de bien que a una chica que tiene una panza de tipo neumático, una pancita blanda, porque en su caso la barriga queda recogida y aplanada, pero en tu caso es posible que el vientre quede todavía más expuesto porque tu vientre es duro como una bombillita. Aún así, este modelo de pantalón sigue siendo preferible al pantalón de tiro bajo, pero a la hora de combinarlo debes optar por un top más holgado o una camisa oversize y hacerle un French tuck, meterla parcialmente en el pantalón. Otra opción es la de jugar con prendas sobrepuestas. Si combinas tu falda o pantalón de tiro alto con top estrecho, añade un blazer abierto más bajo de la cadera o un cardigan midi o largo. Si hace mucho calor, puedes llevar un chaleco de verano. Es una opción excelente para disimular barriga. La prenda de vestir debe estar libre de adornos en la zona del vientre, si quieres evitar que la mirada se vaya justo ahí. Por eso es preferible optar por blazers de un solo botón o sin botones, cardigans minimalistas de patrón sencillo, sin estampado, pliegues, flores, cordones. Las blusas con peplum pueden sentarle muy bien a las chicas que tienen un vientre blandito y bajo, pero a las chicas que tienen el vientre inflamado o que tienen barriga de estrés, es posible que no les quede tan bien porque el peplum se va a ver muy expuesto, ¿no? Va a haber mucha cantidad de peplum ahí, ya que tu vientre está muy inflamado. Los vestidos camiseros de corte relajado te quedan muy bien. Si es un vestido sencillo, de patrón relajado y monocromático, disimula el vientre abultado. Simplemente que tenga esa caída más fluida, ¿no? Que no sea el estilo lápiz, el vestido lápiz de oficina, porque es posible que te marque vientre. Por cierto, el outfit monocromático, el total black, por ejemplo, te favorece. Y no porque el negro adelgace, sino porque es un color neutro, uniforme y asegura una visión global del look, no atrae la mirada hacia algo en particular. En cuanto a las faldas, te favorecen las de tiro alto y caída relajada, pero también las faldas acampanadas. Las dos suelen disimular bien el vientre. Estos son los consejos para desviar la mirada de una barriguita indeseada. Y espero que os sirvan porque aparte de conocer vuestro tipo de cuerpo kiwi, también es importante saber cómo disimular aquellas partes que nos generan inseguridad para poder resaltar otras que nos hacen sentir muy orgullosas. Gracias por haberme seguido hasta el final, os mando un fuerte abrazo y os espero la próxima vez.